Todos los ingredientes están ahí para una explosión regional mucho más amplia, en realidad, una megaguerra regional. Esas fueron las palabras del experto del International Crisis Group, Alan Boswell, al hablar sobre la posibilidad de que dos de las peores guerras vistas en este siglo puedan fusionarse en un solo conflicto. Por un lado, está la guerra de Tigray en el norte de Etiopía, que probablemente mató a 600.000 personas entre 2020 y 2022 y que ahora parece estar a punto de reavivarse. Por otro lado, está el colapso continuo en Sudán, un colapso caracterizado por asesinatos masivos, la destrucción de ciudades enteras y lo que parece ser un genocidio. Pero mientras Boswell hablaba en el contexto de una guerra resurgente en Tigray que podría involucrar al vecino Sudán, existe otra posibilidad, una que vimos demostrada hace apenas 2 semanas, que Etiopía podría entrar voluntariamente al conflicto de Sudán por su propia cuenta. El 23 de marzo, combatientes de la alianza RSF y SPLMN expulsaron al ejército sudanés de la estratégica ciudad de Kermak, en el estado del Nilo Azul. Pero esta no fue una victoria común. Los rebeldes habían cruzado desde territorio etíope, donde el gobierno de Abiy Ahmed les había dado refugio. Ahora que los oficiales militares sudaneses informan que ven a Addis Abeba como un participante activo en la guerra, las posibilidades de que estos dos conflictos se unan han pasado de ser algo teórico a una posibilidad aterradora. El gobernador de la provincia de Kermak, en el estado del Nilo Azul de Sudán, no es alguien que ande con rodeos. Una fuerza combinada de combatientes de las paramilitares, fuerzas de apoyo rápido y el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés Norte tomó la ciudad estratégica el 23 de marzo. Le dijo a los medios que las fuerzas que atacaron Kermak salieron desde territorio etíope y cuentan con el apoyo de Etiopía. Estamos enfrentando una invasión. En privado, figuras destacadas del ejército de Sudán han estado informando a periodistas durante meses que Etiopía está involucrándose activamente en la guerra civil del país. Como informó Arab Weekly en enero, el consenso actual dentro del gobierno militar de Sudán es que Etiopía ahora es un combatiente oficial. Aún así, la magnitud del ataque conjunto parece haber tomado por sorpresa a las Fuerzas Armadas sudanesas. Los combatientes cruzaron desde la región de Beneshangor Gamuz, en Etiopía, donde se estableció un enorme campamento de entrenamiento y logística a finales del año pasado, con apoyo financiero de los Emiratos Árabes Unidos. En un reciente reportaje de investigación en profundidad, Reuters descubrió cables diplomáticos y memorandos internos de seguridad que sugerían, cito, los Emiratos Árabes Unidos financiaron la construcción del campamento y proporcionaron entrenadores militares y apoyo logístico al sitio. Volveremos al papel de los Emiratos Árabes Unidos más adelante en este video. Por ahora, sin embargo, el punto clave es que ni la existencia de este campamento ni la gran cantidad de combatientes que se entrenaban ahí era precisamente un secreto. El ejército sudanés incluso trasladó tropas adicionales al estado del Nilo Azul para protegerse contra cualquier ataque. Sin embargo, todo fue en vano. Cuando la fuerza combinada de las RSF y el SPLMN atacó, humilló a los defensores. Según el Sudan War Monitor, se incautó equipo y oficiales superiores del ejército fueron tomados prisioneros en medio de una retirada caótica. Cuando todo se calmó, la estratégica ciudad de Kirkuk estaba en manos de los rebeldes. La apertura del Frente del Nilo Azul por parte de las RSF y sus aliados ocurre en un momento en que la mayor parte de los combates se están llevando a cabo en Kordofán, en el centro de Sudán, un frente donde los paramilitares parecían esperar una victoria fácil, solo para verse sorprendidos por una serie de reveses a principios de este año. Comenzar una nueva campaña en el sur es, muy probablemente, un intento de alejar a las tropas de la SAF del combate principal y hacer que el ejército disperse sus fuerzas. También es resultado directo de la sorpresiva alianza de las RSF con el SPLMN, que desde hace mucho tiempo ha tenido presencia en el sur de Sudán, incluido el estado del Nilo Azul. Llamamos a la alianza una sorpresa porque, desde 2013, las RSF fueron una de las principales fuerzas responsables de sofocar la rebelión del SPLMN contra Jartum, algo que hicieron con una violencia desenfrenada. Así es como lo describió Al Jazeera. Incluso después de que las RSF apuntaron sus armas contra su antiguo aliado, la SAF, en 2023, sus combatientes masacraron a aldeanos en toda la región de las montañas Nuba. Según Human Rights Watch, las fuerzas de las RSF cometieron crímenes de guerra en Nuba entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, incluyendo asesinatos, violencia sexual, saqueos, esclavitud, violaciones en grupo y el ataque deliberado contra civiles. Así que la formación de esta alianza en 2025 definitivamente sorprendió a más de uno. Como ha explicado el Sudan War Monitor, eso incluye a los propios grupos. Cito, los dos grupos rebeldes todavía se miran con recelo y sus fuerzas no se han integrado. Cualesquiera que sean las motivaciones para la alianza, la última ofensiva combinada de las RSF y el SPLMN parece haber sido exitosa. Las SAF ahora están luchando en un frente adicional en un momento en que necesitan concentrar sus fuerzas en Kordofán.
Y aunque parece poco probable que los rebeldes capturen la capital del estado del Nilo Azul, Damascene, que el ejército ahora se apresura a reforzar, esto sigue siendo un golpe importante para el líder de las SAF, el general al-Burhan. Hasta ahora, sin embargo, hemos estado hablando principalmente de los acontecimientos sobre el terreno, el tipo de actualización directa sobre la guerra en Sudán que encajaría perfectamente con nuestro formato de sala de informes en Frontstoco, al que puedes suscribirte si quieres. Pero no es el tipo de cosa que parezca valer la pena para hacer un video completo por sí sola. No, lo que hace que un video sobre esta ofensiva sea tan necesario no son los acontecimientos en el estado del Nilo Azul, sino lo que pueden representar: la regionalización de la guerra en Sudán. Mientras Etiopía pasa de ser un observador a un participante activo. Ahora, antes de que profundicemos en el tema de Etiopía, déjenme hablarles de Warfronts, que es nuestro sitio exclusivo para suscriptores. Frontstoco es donde publicamos los artículos y videos extra detallados que no caben aquí en el canal principal, informándote sobre el trasfondo de las mayores crisis que afectan a nuestro mundo. Y sí, hay muchos de donde elegir en este momento, por solo $5 al mes o $50 al año. Recibes 2 videos exclusivos y 2 artículos exclusivos cada semana sobre las guerras en Irán, Sudán, Etiopía, Ucrania y más. Básicamente, si te gusta lo que hacemos aquí en Warfronts, probablemente te va a gustar lo que tenemos en Warfronts por $5 al mes y te mantendrá informado sobre todos los detalles nerds de conflictos y geopolítica que sabemos que te encantan. Digo, ya estás aquí metido en un video de Warfronts. Ahora volvamos al papel de Etiopía en la devastadora guerra de Sudán. Ahora, la pregunta obvia que hay que hacer en este punto es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Etiopía, que es en sí misma un estado frágil luchando contra múltiples insurgencias, estaría tan interesada en unirse a lo que podría ser la peor guerra activa del mundo? Ciertamente, el primer ministro Abiy Ahmed pasó los primeros años del conflicto tratando de mantener a ambos bandos en incertidumbre. Después de recibir de manera provocadora al jefe de las RSF, Mohamed Dagalo, un tipo universalmente conocido como Hameti, como jefe de Estado en Addis Abeba, Abiy más tarde voló a la capital militar temporal de Puerto Sudán, donde logró organizar una llamada directa entre el general Albern y el principal patrocinador de las RSF, el líder de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed. Así que Etiopía de repente apoye de manera tan decisiva a las RSF parece contradictorio. Quiero decir, ¿para qué molestarse tanto en mantener una apariencia de neutralidad si de repente vas a decir, nah, que ganen las RSF? La respuesta, como probablemente adivinaste, es extremadamente compleja y está íntimamente ligada a la cambiante geopolítica, no solo de África, sino también de la región del Medio Oriente y el norte de África. Pero para nuestros propósitos de hoy, podemos esbozar algunos factores básicos, el más obvio de los cuales es la fuerte dependencia de Etiopía de los Emiratos Árabes Unidos. Desde que Abiy llegó al poder en 2018, Abu Dhabi ha financiado su régimen, tanto ayudando al gobierno a llevar a cabo proyectos como invirtiendo dinero en un gigantesco palacio que el primer ministro está construyendo para sí mismo. Más importante aún, fueron los envíos de armas de los Emiratos los que permitieron a Addis Abeba ganar. La Guerra de Tigray, una guerra en la que el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, o TPLF, estuvo a punto de marchar hacia la capital y derrocar al gobierno, antes de ser repelidos por un intenso fuego de drones. Por lo tanto, Abiy considera que el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos es clave para evitar que su régimen caiga, especialmente mientras combate una insurgencia continua en la región de Amara y se prepara para otra posible guerra en Tigray. Y dado que los Emiratos Árabes Unidos también apoyan a las RSF en Sudán, quizás solo era cuestión de tiempo antes de que Abu Dhabi presionara a Abiy para que respaldara abiertamente a los paramilitares. Como ha señalado el experto en África, Cameron Hudson, cito, Etiopía está menos motivada aquí por incentivos, que parecen ausentes, que por la presión de los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, hay razones más allá de simplemente mantener contento a Abu Dhabi, por las que Addis Abeba podría estar involucrándose en el conflicto de Sudán. Y una vez más, se remontan a la guerra de Tigray. Si bien la mayor parte de la devastación se limitó a la región de Tigray en el norte de Etiopía o a regiones como Amara que el TPLF invadió en su contraofensiva, la guerra también fue traumática para el gobierno federal en Addis Abeba. Cuando estalló la crisis, el ejército de Sudán aprovechó la distracción para avanzar hacia las tierras fronterizas en disputa de Al-Fashaka, tomando el 90% del territorio que Addis Abeba considera que le pertenece legítimamente a Etiopía. Tampoco la intromisión de Khartoum se detuvo ahí. Cuando terminó la guerra, decenas de combatientes tigrayanos buscaron refugio en Sudán, aunque las Fuerzas Armadas sudanesas siempre han negado haberles dado refugio. Estas protestas se desmoronaron a principios de 2025, cuando el ejército 70 del TPLF ayudó al ejército sudanés a liberar Khartoum. Pero el problema no es solo el resentimiento por la interferencia durante la guerra. Más bien, Etiopía teme que el ejército sudanés ahora se esté alineando cada vez más con sus enemigos mortales.
Por razones extremadamente complicadas que no tenemos tiempo de abordar hoy, una gran facción del TPLF ahora se está acercando a su antiguo enemigo, Eritrea. Eritrea cree, con cierta justificación, que Abiy quiere anexar partes de su territorio para abrir acceso al mar, algo que el primer ministro ha llamado un asunto existencial para Etiopía, que no tiene salida al mar. Así que Asmara ahora está armando a los mismos rebeldes tigrayanos con los que el ejército sudanés está profundizando y formalizando sus lazos, con la esperanza de crear un elemento disuasorio. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas sudanesas también están siendo arrastradas a una alianza directa con Eritrea. Las razones no son difíciles de encontrar. El ejército de Sudán cree que la guerra ya habría terminado si no fuera por los Emiratos Árabes Unidos, que mantienen a la RSF a flote. Eritrea forma parte de una alianza anti-MRRT que se está consolidando debido a sus propios temores hacia Etiopía. Por lo tanto, ambos sienten que tienen un enemigo en común. Esta alianza ya es más que teórica. Los aeródromos eritreos albergan aviones de combate sudaneses para mantenerlos a salvo de los ataques con drones de las RSF, y Asmara entrena y arma a grupos anti-RSF en Darfur que están alineados con las SAF. Claramente, la esperanza de Eritrea es que la amenaza de la intervención de las SAF y el TPLF sea suficiente para disuadir a Etiopía de atacar. Sin embargo, hay otro factor igualmente importante en juego aquí, uno que no está relacionado con Eritrea, sino con otro de los antiguos enemigos de Etiopía, Egipto. Ahora, si ya te sientes agotado tratando de seguir todas estas siglas y alianzas, bueno, no te culpo. En un artículo reciente en Front Stockholm, describimos la red de alianzas que se extiende por la región MENA de esta manera. Si intentaras plasmar todo esto en un tablero de corcho, terminaría pareciendo algo diseñado por un detective obsesivo que sigue la pista de un asesino serial. Líneas interminables de hilo cruzando mapas como telarañas, mientras las fotos impresas de los principales actores miran impasibles hacia afuera. Pero para entender realmente lo que está en juego aquí, necesitamos esbozar otra gran rivalidad, esta vez entre Addis Abeba y El Cairo. Las tensiones han ido en aumento entre Egipto y Etiopía desde que esta última anunció su gran presa del renacimiento etíope, o GERD, por sus siglas en inglés, que abarca el Nilo Azul. La GERD está destinada a transformar la nación generando enormes cantidades de energía hidroeléctrica. En Addis Abeba se ve como un símbolo de orgullo nacional, mientras que en El Cairo, por el contrario, se ve como un ejemplo de esos etíopes ladrones que amenazan el agua de Egipto. Como nación, que es básicamente un gran desierto, casi toda la vida en Egipto se concentra en las costas o a lo largo del río Nilo, aguas abajo del Nilo Azul. Y de repente tener la capacidad de controlar el acceso del Estado a la única cosa que necesita para sobrevivir: el agua. Por lo tanto, Egipto considera la GERD como una amenaza potencial. El Instituto Laue afirma que la creciente alianza de Egipto con las SAF se debe completamente a que teme que un Sudán controlado por las RSF perjudique sus intentos de diplomacia sobre el Nilo. Eso podría ser una exageración, pero ciertamente es verdad que la GERD es uno de los principales factores que impulsan la toma de decisiones egipcia. Otro factor es el temor de que un colapso mayor en Sudán provoque enormes flujos de refugiados cruzando su frontera. De cualquier manera, El Cairo no oculta el hecho de que quiere que las SAF ganen. Egipto reinterpretó recientemente un acuerdo de defensa conjunta firmado con Sudán años atrás como un pacto específicamente con las SAF, mientras que la Fuerza Aérea Egipcia ha comenzado a usar drones turcos para bombardear convoyes de suministros de las RSF que salen del este de Libia, donde el señor de la guerra, el general Haftar, está en el bolsillo de los Emiratos Árabes Unidos. Como hemos mostrado en videos, los ataques a las rutas de suministro de las RSF desde Libia son parte de un patrón más amplio que está surgiendo en la región. Mientras una alianza encabezada por Arabia Saudita, Egipto y Turquía intenta frenar las ambiciones de un bloque rival, que se está formando en torno a los Emiratos Árabes Unidos e Israel. En este momento, estos dos bloques siguen siendo algo informales, y algunas de las alianzas se han visto alteradas por la guerra con Irán. Pero aún así representan un factor poco reportado en los asuntos del Cuerno de África, especialmente con Somalia. Somalia, un cliente de los Emiratos Árabes Unidos desde hace mucho tiempo, canceló recientemente el acceso de Abu Dhabi a sus puertos debido a sus temores sobre el reconocimiento de Israel al Estado separatista de Somalilandia, sin mencionar la oferta de Etiopía hace aproximadamente 2 años de hacer lo mismo a cambio de acceso a uno de los puertos de Somalilandia. El resultado de todo esto es que ahora a los Emiratos Árabes Unidos les resulta más difícil que nunca enviar armas a las RSF, ya que múltiples rutas ahora están cerradas. Esto ha dejado a Etiopía como uno de los pocos países amigos en los que Abu Dhabi puede confiar para abastecer a los paramilitares. Como dijo Cameron Hudson a The Africa Report, cito, Etiopía se ha convertido en el último lugar lógico para hacerlo. En resumen, Addis Abeba está entrando en la guerra sudanesa tanto por la presión de los Emiratos Árabes Unidos como porque percibe una creciente alianza regional que busca contenerla.
Una en la que viejos enemigos como Eritrea están uniendo fuerzas con Egipto, Sudán, Somalia y los rebeldes tigrayanos, que representan una amenaza activa para la GERD y la búsqueda de Etiopía de acceder al mar. Mientras tanto, los vecinos de Etiopía están cada vez más alarmados por lo que ven como una potencia expansionista que se está alineando con paramilitares genocidas en Sudán, todo mientras se prepara para atacar a Eritrea. Increíblemente, ni siquiera hemos hablado de algunas de las implicaciones más amplias de estas alianzas que se están endureciendo, como el hecho de que Sudán del Sur actualmente está descendiendo hacia una guerra civil, con la SAF apoyando a una facción, mientras que el gobierno bajo Salva Kiir apoya cada vez más a las RSF. O cómo la participación de Sudán del Sur en la guerra civil de Sudán corre el riesgo de arrastrar a Uganda, que ya ha desplegado tropas para mantener a Kiir en el poder en Juba. Si un conflicto más amplio también involucrara a Sudán del Sur, se correría el riesgo de fusionar la guerra de Sudán y la guerra de Tigray en otra masacre más. Después de todo, se cree que la propia guerra civil de Sudán del Sur, que se desarrolló a lo largo de las mismas líneas divisorias que se ven en los combates actuales del país, fue una de las más mortales en los últimos años, con un estimado de 400.000 personas muertas, pero tenemos poco tiempo, así que no profundizaremos en eso ahora. Si realmente quieres saber más, cubrimos Sudán del Sur en un video aparte a principios de este año. Por ahora, queremos terminar este video haciendo lo que quizás sea la pregunta más importante de todas. ¿Qué sigue? Dado que la ambición actual de 2026 aparentemente es ser el nuevo 1939, nos encantaría terminar este video con un rayo de esperanza, una sugerencia de que, en realidad, todo lo que se necesita es que Abiy Ahmed, el general al-Burhan Ahmeti y el presidente Sisi de Egipto, que todos vayan a jugar boliche juntos, se tomen unas cervezas y se den cuenta de que, en el fondo, los verdaderos amigos fueron los que hicieron en el camino. Pero dado que esto es Warfronts y no todos vivieron felices para siempre, probablemente puedas adivinar hacia dónde va esto. Aunque no hay garantía de que la guerra en Sudán esté a punto de explotar más allá de sus fronteras, todas las piezas están en su lugar para una catástrofe de esas que ocurren una vez por generación. Los posibles puntos de conflicto son los siguientes. Incluso la participación indirecta de Etiopía en Sudán corre el riesgo de provocar una reacción de Eritrea, que podría intentar desestabilizar a su vecino del sur, apoyando a los rebeldes en Amara o Tigray. Al mismo tiempo, Addis Abeba parece decidida a acabar de una vez por todas con los rebeldes de Tigray. A finales de febrero, el ejército etíope trasladó blindados pesados a las fronteras de la región, y aunque nunca estallaron combates generalizados, se ha teorizado que esto se debe únicamente a la guerra en Irán, que provocó una crisis de combustible en Etiopía, lo que habría dificultado la movilidad del ejército. Si Addis Abeba finalmente decide atacar Tigray, parece probable que las SAF puedan entrar en la guerra del lado del DPLF, y luego está la alianza entre las SAF y Egipto. Si las SAF responden a los ataques en el estado del Nilo Azul, con ataques directos en Etiopía, tal vez para destruir el campo de entrenamiento de las RSF, no es inconcebible que un conflicto entre ambos pueda llevar a Egipto a unirse a la contienda. Oye, tal vez incluso Abiy cumpla su amenaza de anexar parte de Eritrea para obtener acceso al mar y provocar una conflagración regional. Por supuesto, la realidad es que ninguno de estos puntos críticos existe de manera aislada, y eso es lo que hace que este momento sea tan peligroso. Ahora mismo, hay miles de posibles detonantes en toda la región. Basta un solo movimiento en falso, y de repente todos están peleando. Puede que hace un momento hayamos comparado en broma 2026 con 1939, pero en la región de Widamina es más parecido a 1914, el año en que una compleja red de alianzas logró arrastrar a todo un continente a la guerra. Sin embargo, incluso si la tan temida megaguerra nunca estalla, las noticias recientes de Sudán siguen siendo un recordatorio sombrío de que la peor guerra del mundo continúa sin cesar. Este mes de abril, la guerra en Sudán cumplirá su tercer aniversario, 3 años desde que un enfrentamiento entre las SAF y las RSF convirtió a Jartum en una zona de guerra, con combates que rápidamente se extendieron por todo el país. Bueno, si avanzamos rápido hasta 2026, esos combates aún continúan. Se cree que, juntos, las RSF y las SPLMN todavía tienen quizá 500.000 de hombres armados, mientras que se piensa que las SAF tienen un poco más. Y aunque ambos han conseguido victorias en los últimos meses, ninguno de los dos parece capaz de dar el golpe final. Y a medida que la guerra se prolonga, las atrocidades aumentan. Fue apenas en octubre cuando las RSF tomaron la ciudad de Al-Fasha, en Darfur, desatando una ola de asesinatos masivos. Eso podría estar entre las peores atrocidades vistas en este siglo. Aunque las cifras de muertos varían mucho, una cifra intermedia comúnmente aceptada es de 60.000 muertos en poco más de una semana. A modo de comparación, el Ministerio de Salud dirigido por Hamas tardó 21 meses en anunciar una cifra similar de muertos en Gaza. En resumen, pase lo que pase, la tragedia de Sudán parece destinada a continuar, una tragedia alimentada por actores externos e ignorada por el resto del mundo.
incluso cuando corre el riesgo de sumir al Cuerno de África en una crisis que haría que la guerra de Irán pareciera un juego de niños. Gracias por vernos.